Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, listos para sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un verdadero huracán de noticias y especulaciones que al parecer ha llegado a su punto álgido. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado a todos los fans de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, carisma y por supuesto mucho misterio. Prepárense porque vamos a desgranar esta bomba informativa. Pero antes de que nos adentremos en las profundidades de esta noticia, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Créanme, lo que se viene es muy interesante. Verán, la historia de Can Yaman y de Method Demir es una de esas que nos mantienen pegados a la pantalla, tanto en la vida real como en la ficción. Ambos son pilares de la televisión turca, con una legión de seguidores que los adora. Can con esa energía arrolladora y su innegable atractivo, y Demet, con su dulzura, talento y esa chispa que la hace tan especial. Cuando trabajaron juntos en Erkencikus, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y no pasó mucho tiempo antes de que las especulaciones sobre una posible relación fuera de cámaras comenzaran a volar como pájaros en primavera. Durante meses, los rumores rodearon a Can y Demet. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada interacción. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo profundo y real, que los unía? La prensa turca y los medios internacionales se volcaron en buscar respuestas, alimentando la curiosidad de millones de personas. Se les veía juntos en eventos, en salidas casuales, e incluso se compartieron algunas imágenes que para muchos confirmaban lo que ya sospechaban. Pero nunca hubo una confirmación oficial, nunca una declaración contundente que disipara las dudas. Y ahí radicaba precisamente el enigma. Ese silencio, esa ambigüedad, solo sirvió para intensificar el interés. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Estaban protegiendo su privacidad? ¿O quizás estaban disfrutando de todo el revuelo que generaban? Lo cierto es que cada aparición, cada pequeña pista, se convertía en tema de conversación global. Los hashtags relacionados con ellos eran tendencia constante y los foros de discusión se llenaban de teorías y esperanzas. Era como un gran juego de detectives, donde todos queríamos ser los primeros en descubrir la verdad. Y esa espera, créanme, se hacía eterna. La expectación se palpaba en el aire, y cada día que pasaba, la ilusión de los fans por ver confirmada su historia de amor crecía exponencialmente. Pero hoy, la situación ha dado un giro radical. Y es que finalmente ha llegado la declaración conjunta que muchos esperaban y que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba. No se trata de un rumor más ni de una filtración a medias. Estamos hablando de palabras que vienen directamente de ellos, un mensaje que ha sido cuidadosamente preparado y que, por lo que hemos podido desentrañar, tiene unas implicaciones enormes. Olvídense de las especulaciones porque la verdad, o al menos una parte muy importante de ella, está a punto de ser revelada. Para entender la magnitud de esta noticia, es crucial recordar el impacto que tuvo Erkencikus a nivel mundial. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno en países de Europa, América Latina y hasta en Asia. Can y Demet, a través de sus personajes, Sanem y Can, lograron conectar con audiencias muy diversas, creando una conexión emocional que trascendió las barreras del idioma. Por eso cualquier noticia que los involucre a ambos, y más aún una declaración conjunta, tiene un eco amplificado. La influencia de esta pareja en la cultura popular contemporánea es innegable, y sus carreras han alcanzado cotas estratosféricas gracias, en gran parte, a la sinergia que demostraron en esa producción. La declaración, empezado a circular con una velocidad vertiginosa, se presenta como un intento de poner fin a años de especulaciones y, al mismo tiempo, de trazar un nuevo camino. Sin entrar en detalles que aún podrían ser de difusión limitada, podemos decir que se aborda la naturaleza de su relación, tanto en el pasado como en el presente. Es un comunicado que habla de respeto mutuo, de una conexión especial que nació en las grabaciones, pero también de decisiones personales y profesionales que han tomado por separado. Este documento, redactado con una pluma que busca la claridad y la contención, parece ser el desenlace de un capítulo muy intenso en sus vidas públicas. Lo que más ha sorprendido a muchos es el tono. Lejos de ser un anuncio explosivo o un drama público, la declaración se percibe como madura y reflexiva. Se reconoce la importancia que tuvieron el uno para el otro, el cariño.
que se profesan como amigos y colegas, y se agradece el apoyo incondicional de sus fans. Sin embargo, también deja claro que a pesar de la fuerte conexión que existió, sus vidas han tomado rumbos distintos. Esto para algunos puede ser un golpe de realidad, pero para otros es la confirmación de que quizás nunca hubo una relación romántica formal, o que si la hubo, ha evolucionado hacia una amistad sólida. Es una demostración de la evolución personal y profesional, un reconocimiento de que las dinámicas interpersonales pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias. Piensen en la presión que deben haber sentido durante tanto tiempo. Imaginen ser dos figuras públicas, seguidas a cada paso, cuyas vidas privadas se convierten en el tema principal de conversación. Mantener la cordura y la compostura en medio de tanto escrutinio es una tarea titánica. Esta declaración conjunta, en ese sentido, parece ser un acto de valentía y de liberación, una forma de tomar el control de su propia narrativa. Han decidido ser ellos quienes cuenten su verdad, sin dejar espacio para interpretaciones erróneas o juicios apresurados. Esta valentía comunicativa es digna de aplauso, especialmente en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina peligrosamente. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Es una pregunta abierta, y las interpretaciones varían enormemente. Algunos creen que esto marca el fin de la esperanza de verlos juntos nuevamente como pareja, tanto en la vida real como en proyectos futuros. Otros, sin embargo, ven esta declaración como una forma de consolidar su amistad y de abrir la puerta a colaboraciones profesionales en el futuro, quizás en proyectos diferentes a Erkentzicus, donde puedan explorar nuevas facetas de su talento. La posibilidad de verlos juntos en otros proyectos, pero desde una perspectiva diferente, genera una nueva ola de expectativas. Podríamos imaginar colaboraciones en teatro, cine o incluso en la producción de contenido, donde su química profesional pueda seguir brillando sin las presiones de las especulaciones románticas. Lo que es innegable es que esta noticia nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la fama, la vida personal y las expectativas del público. Los actores, a pesar de ser figuras públicas, son personas con sus propias emociones, deseos y decisiones. Y es fundamental recordar eso. A veces la conexión que sentimos con personajes en pantalla puede llevarnos a desear que esa magia se traslade a la vida real, pero la realidad suele ser mucho más matizada. La empatía hacia la complejidad de sus vidas, más allá de los personajes que interpretan, es un ejercicio de madurez y respeto. Analizando un poco más a fondo el contenido, se percibe un agradecimiento sincero por el legado de Erkentzicus y por el impacto que tuvo en sus carreras. Es como si quisieran honrar ese capítulo importante de sus vidas, reconociendo que fue un punto de inflexión para ambos. Al mismo tiempo se establece una clara distinción entre ese pasado y el presente. Hablan de caminos que se separan, de crecimiento personal, y de la importancia de priorizar sus propios proyectos y metas. Este reconocimiento del pasado con gratitud y humildad es un pilar fundamental para la construcción de un futuro sólido. Esto no significa que el cariño o el respeto hayan desaparecido. De hecho, el lenguaje utilizado sugiere una profunda admiración mutua. Es el tipo de declaración que hacen dos personas que han compartido algo muy valioso, que se han apoyado mutuamente, pero que ahora eligen seguir adelante de manera individual, cada uno construyendo su propio futuro. Podríamos interpretarlo como una forma de decir, apreciamos lo que tuvimos y lo que vivimos, pero ahora es momento de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros próximos pasos. Este mensaje de independencia y autodesarrollo es inspirador y refleja una etapa de madurez vital y profesional. La revolución que ha causado esta declaración en las redes sociales es un testimonio del poder de su conexión con el público. Miles de comentarios, análisis y reacciones inundan las plataformas. Hay quienes celebran la honestidad y la madurez del comunicado, mientras que otros expresan su tristeza por el fin de una fantasía. Pero en medio de toda esta vorágine, lo importante es escuchar lo que ellos mismos han querido decir. La diversidad de opiniones y reacciones es un reflejo de la profundidad del impacto que Khan y Demet tienen en la imaginación colectiva. Esta declaración conjunta también puede interpretarse como una estrategia para calmar las aguas y redirigir la energía de los fans hacia sus proyectos individuales. Ambos actores están inmersos en nuevas producciones y carreras que merecen su propia atención. Al emitir este comunicado podrían estar buscando liberar la presión de las especulaciones románticas para que el público se concentre en su talento y sus futuros trabajos. Es una forma de profesionalizar el
a relación con su audiencia, enfocando la atención en la calidad de su trabajo y en el desarrollo de sus trayectorias artísticas. En definitiva, la noticia de la declaración conjunta de Can Yaman y de Method Demir no es solo un chisme más, es un evento que marca un hito en la narrativa de su relación pública. Nos ofrecen una visión más clara, aunque todavía envuelta en la elegancia de las palabras medidas, de lo que ha sido y lo que es su vínculo. Es el fin de una era de especulaciones intensas y el comienzo de una nueva etapa, donde la amistad y el respeto parecen ser los protagonistas. Este cierre de ciclo, lleno de significado, nos permite mirar hacia adelante con nuevas perspectivas. Ha sido un viaje fascinante seguir la evolución de su historia, y hoy, con esta declaración, hemos dado un paso más para comprenderla. La manera en que manejan su imagen pública, la conexión que crean con sus seguidores, todo ello es digno de análisis. Y lo que está claro es que a pesar de lo que pueda pasar en sus vidas personales, su legado en la televisión y en el corazón de sus fans está asegurado. La huella que han dejado en la industria y en la memoria colectiva es imborrable, y esta nueva etapa solo solidificará aún más su impacto. Y hasta aquí, queridos espectadores, llegamos con este análisis de la impactante declaración conjunta de Can Yaman y de Method Demir. Hemos desgranado las claves, las implicaciones y el revuelo que ha causado. Es un momento importante para ellos, y también para todos nosotros que seguimos sus carreras con tanto cariño. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. La profundidad de las emociones y las reflexiones que surgen de este acontecimiento son vastas, y este análisis busca arrojar luz sobre sus múltiples capas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Sus comentarios siempre son oro para nosotros, así que por favor, no duden en compartir sus pensamientos sobre esta noticia en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué opinan de la declaración? ¿Esperaban algo así? ¿Cómo creen que esto afectará a sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones. Este es un espacio para el diálogo y la reflexión compartida. Y si este contenido les ha gustado y les ha resultado útil, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.